buenos días. Bienvenido a Tripulantes de la Qué Mañana, Carlos. hermoso nombre, hermoso título para un programa de radio. Felicitaciones. Muchas gracias. Bueno, Muchísimas gracias. Bien, dábamos inicio a la presentación que estábamos dándote con una cita tuya, justamente. Todo está puesto ahora bajo la óptica del gasto y no bajo la crucial construcción de lo público y lo común, como si no hubiese otra cosa que arreglárselas como bien o mal se pueda. Queríamos arrancar con esto poniendo también en relevancia un poco el contexto actual que está atravesando la educación, muy atravesada por estas nuevas ideologías políticas que se están dando aquí en la Argentina. Bueno, primero creo que, gracias por la invitación a conversar. Son tiempos difíciles para pensar, para actuar, para conversar, para pensar. Y recién cuando los escuchaba en esa introducción imaginaba son todos estos tiempos de pérdidas. Me suena más esta palabra en este momento de lo que se pierde, de lo que se cierra. Buena parte del día consiste en advertir la idea de cierre, la idea de que algo se pierde, de que algo se abandona. Y entonces no puedo sustraerme de esa sensación de pérdida. Me parece que este es un marco general, es primero, digamos, entender que estamos, digamos, detrás de las pérdidas. Enseguida uno hubiera querido revisar algunas ideas que venían sosteniendo a lo largo del tiempo, pero me parece que la urgencia determina que hay que pensar en las pérdidas, hay que al mismo tiempo pensar en una suerte de autocrítica, pero al mismo tiempo es curioso porque la autocrítica no puede dar paso a naturalizar este momento. Entonces hay como tres elementos a los cuales por supuesto añadiría otros matices, como por ejemplo que más allá del modelo económico, del economicismo, de la sujeción a la idea de que cada uno se las arregle como pueda, hay también la vigencia de un modelo cultural que pone en tela de juicio lo formativo. Es decir, la pregunta por cómo nos estamos formando, cómo estamos pensando, qué tipo de experiencias estamos teniendo, cómo podemos pensar colectivamente. Entonces, bueno, este es el rompecabezas humilde que puedo plantear para iniciar la conversación. Bueno, Carlos, son un montón de ideas que vas tirando. Vamos a intentar ir recapitulando también e ir encauzando, ¿no? Con estas cuestiones que también nos hacen ruido y por eso nos parecía necesario tener esta conversación con vos. Hablabas de lo que se pierde, de lo que se cierra, yo agregaría lo que se prohíbe y lo que queda afuera, ¿no? Para quienes queda Exactamente. afuera, para otros no. Y también decías esto de lo cultural. Bueno, veníamos ya hablando hace algún tiempo, somos todos y formamos parte en este programa del ámbito educativo, caminamos por instituciones educativas y entendemos que la educación hace tiempo venía en una crisis, pero ahora hablas de la emergencia, de que tenemos que también atender a la emergencia. Y eso lo quiero ligar un poco también con esta idea que apareció hace algún tiempo y tiene que ver con la declaración de la esencialidad de la educación. ¿Cómo ves Sí. este nuevo concepto que se incorpora, ¿no? Estamos como en la mira en el ámbito educativo. Bueno, quiero primero decirles que a mí me cuesta lo mediático, me cuestan los tiempos, no de la radio tanto y mucho menos de tener tiempo para pensar en voz alta. Me cuesta la obligatoriedad de tener que pensar solo bajo el influjo de las noticias que duran menos de 24 horas y que no te permiten respirar un poquito el pensamiento. Lo de la esencialidad evidentemente forma parte de la coyuntura
y no le voy a esquivar la idea. Lo que pasa es que siento que hay un ensañamiento contra varios símbolos que aparentemente han sido promesas incumplidas o promesas a medias o promesas no materializadas durante los últimos años. Entonces ahí hay un juego de guerra muy curioso que tiene que ver con tomar los aspectos, digamos, las puntas del iceberg más simbólicas, como por ejemplo el lenguaje inclusivo, la discusión de género, la cuestión del aborto, la cuestión de la esencialidad educativa, que entre muchos otros, que juegan un poco a irritar o a poner en carne viva un escenario simbólicamente invertido con respecto a los escenarios simbólicos que veníamos habitando con muchas discusiones y muchas dificultades. Entonces podemos ser reactivos, nadie está exento de ser reactivo, me refiero a que políticamente ser reactivo es necesario, pero me niego a que todo quede atrapado en una especie de meme discursivo. Digamos, esta es mi gran preocupación en este momento, cómo intervenir en algo como, por ejemplo, lo mediático, las redes sociales, la opinión, la información, no tratando de no hacer solamente acción-reacción, porque creo que hay ahí un acto de superficie sobre el cual hay que luchar, por supuesto, hay que discutir la impropiedad y la violencia de lo que retuitea el presidente, sí, pero creo que también hay algo más de fondo, que es por qué puede haber un consenso alrededor de eso. Dicho esto, me da la sensación, y el otro día quise intervenir, sobre la diferencia entre una esencialidad mezquina, como se está planteando desde el gobierno, a una trascendencia filosófica, política y cultural, como he tratado de defender desde hace mucho tiempo. Entonces, creo que puesto así, abramos un debate sobre la diferencia entre considerar la educación trascendental y lo que eso implica, o considerar la educación esencial en una época en que todas las palabras están siendo robadas, secuestradas, malversadas, pisoteadas. Por lo tanto, hay que tener cuidado de decir, bueno, es esencial, claro, es esencial para la vida humana y para el mundo, pero no nos equivoquemos, que ahí lo que estábamos queriendo decir es que es trascendental, es existencial, tiene que ver no con lo inmanente, tiene que ver no con lo inmediato, no solo con el aquí y ahora, tiene que ver con el cuidado al mundo, el cuidado de las vidas, y tiene que ver con el cuidado de la tierra, tiene que ver con eso. Por eso es trascendente. En una época que juega muy bien a quitar lo trascendente del medio y poner lo inmanente como el juego espasmódico, digamos, histérico, de acción y reacción. Carlos, sí, vos mencionaste en alguna oportunidad que la educación sea una posibilidad, ver la educación como una posibilidad de recomienzo y de acontecimiento. Sí. A veces en lo cotidiano es algo en lo que tenemos que trabajar y en lo que falta para eso, y que no sea una educación meramente mercantilista. ¿Qué opinás vos sobre estos temas? No, sí, en eso, a ver, estamos de acuerdo. Lo que pasa es que tampoco puedo evitar pensar en la precariedad en la que se está. Es decir, ha habido sobre el cuerpo de los educadores y las educadoras una especie de descanso del mundo, atribuyéndoles toda la responsabilidad para la construcción de un mundo mejor. Paradójicamente, no parece que el mundo quiera ser mejor.
Entonces ahí hay una paradoja de difícil solución. El otro día en Rosario, hablando con un grupo de educadoras y educadores, invertimos la pregunta. Hasta hace no mucho tiempo, una de las preguntas posibles era cómo la educación puede generar un mundo mejor, qué le ofrece la educación al mundo, qué le da, qué le dona, qué le aporta, pero quizás hoy la pregunta sea exactamente la contraria, es decir, cómo el mundo, si el mundo acaso está aportándole algo a la educación. Y cuando digo mundo, tengo cuidado en decir que no hay un único mundo, que estoy hablando de ese mundo hegemónico que hoy se presenta en esta especie de algo que un economista griego llama el tecnofeudalismo, es decir, el reemplazo del territorio de encuentro y de comunidad por el espacio privado de la plataforma, y por lo tanto la inversión de la pregunta está al alcance de la mano. Y ahí la contradicción es, sí, queremos que haya recomienzo, que la vida no sea esta, que la vida que le toca a la gente sea mejor, que mucha gente tenga la posibilidad de nacer varias veces y la educación siempre ha jugado un papel en ese sentido, pero al mismo tiempo el mundo asfixia, el mundo ahoga, el mundo prohíbe, como recién decían ustedes, el mundo cercena, el mundo mata, el mundo secuestra, el mundo está en guerra, el mundo está en llamas, en fin. Me parece que ahí esa relación entre educación y mundo está epocalmente está en riesgo, es decir, está bajo sospecha. Perfecto, Carlos, ¿qué tal? Nel te saluda, estuve ¿Cómo hablando con estás? vos al principio. Voy a traer esto que acabas de mencionar sobre esta dificultad que atraviesa la educación en cuanto a cómo se vincula con el mundo, con la realidad que sucede. Tuve la oportunidad, bueno, en estos días de escuchar un poco en algunas conferencias que has estado compartiendo a lo largo de estos últimos años. Me quedé con el fragmento de que contaste cuando una persona muy adulta te preguntó cómo hacía para formar parte de un mundo que la aleja del mundo, justamente. Y creo que eso también está sucediendo justamente con la educación. Se ha hablado mucho y a lo largo de muchas también capacitaciones que he escuchado, y es cómo hacer que la educación sea contemporánea al mundo en el que vive. Sí. Y Sí, siempre y cuando, estoy de acuerdo, pero siempre y cuando entendamos lo contemporáneo, no solo como el aquí y el ahora, no solo el mundo estrecho. Eh, Ustedes saben que hay una cita por ahí, una frase muy conocida, muy repetida en educación, que es que la educación tiene que ver con la entrada al mundo de la pluralidad, al mundo de la multiplicidad, ¿no? Es lo único que hace que, que eso produzca algo de la democracia que anhelamos, algo de la igualdad que anhelamos, algo de la comunidad que anhelamos. Pero hoy la pluralidad y la multiplicidad está afectada para decirlo de una manera directa, por las formas trolls de la comunicación, es decir, está afectada por algo muy difícil de sustraerse, que es que uno supone honestidad, lo genuino, transparencia, sinceridad, reciprocidad, pero no son esos los escenarios conversacionales, ¿no? Y siempre pensé en la escuela, básicamente, pero también en los profesorados, en las universidades, como escenarios de conversación, escenarios de multiplicidad, donde la conversación o la narración y el conocimiento múltiple ofrezcan la multiplicación del mundo y de las vidas. Entonces, si la multiplicidad, que era para nosotros o para mí lo sagrado, hoy está puesto en tela de juicio por estas formas actuales de la comunicación, me veo en un problema, me veo en un problema. Quiero contar así, es una anécdota vulgar, pero yo siempre dejaba abiertos los comentarios en las pocas publicaciones que voy haciendo. sí. Me gustaba mirar, me gustaba leer un poquito a la noche,
como forma de descanso. Y lamentablemente, no sé, ver modos de agresión o ver modos de rechazo impune o ver que no hay transparencia me impiden pensar que esto es un gesto formativo, un gesto educativo. Pero bueno, ese es un escenario no natural que está naturalizado, y creo que ahí la pregunta que a mí se me abre particularmente y que la planteé durante la pandemia, porque creo que tiene que ver, es un poco a qué se parecerán o a qué se pueden parecer o cómo pensamos el parentesco entre escuela y mundo, ¿no? Si lo pensamos como pura continuidad, si lo pensamos como repetición, si lo pensamos como contradicción, como oposición, como crítica, como rebeldía, hay mucho ahí para imaginar y pensar, ¿no? Pensaba yo también un poco en esto, después de haberte leído en estos días que estás planteando sobre cómo pensamos la educación con respecto al mundo, y remarcaste algo bastante interesante en otras oportunidades, de que por lo general las decisiones de hacia dónde va la educación, ¿sí?, son tomadas por agentes que son externos a lo que es el sistema educativo propiamente. Hablabas de decisiones que pasan primero por una decisión macroeconómica, macropolítica, y que deja por fuera a la comunidad educativa en sí de esa toma de decisiones, de que justamente de esta conversación y esta pregunta de qué forma y qué sentido debería tomar la escuela con respecto al mundo. ¿Crees que habría alguna forma de que esto se pudiera cambiar? ¿Crees que estamos como medio atrapados en esta red de, bueno, lo que define la información y el entretenimiento y las economías mundiales es lo que lastimosamente nos hace tener una bajada en las escuelas? A ver, tiendo a creer que conviven ambas cosas, ¿no? Por supuesto que en condiciones muy desiguales o absolutamente con poderes desiguales, pero creo que también existe cierta soberanía en las comunidades educativas para pensar y hacer distintas cosas a los mandatos globales o a los mandatos, como dije hace un poquito, tecnofeudales. Lo que pasa es que es evidente la aceleración hacia modelos de proyectos, modelos híbridos, modelos de nube. Es evidente, incluso porque he escuchado y he presenciado estas discusiones. Creo que toda esta precariedad en la que estamos viviendo ahora, para algunos se está resolviendo, bueno, si no hay dinero para el transporte, daremos clase desde casa. Si no hay dinero para las comidas escolares, pues que entonces vaya menos tiempo. Digamos, hay toda una especie de adaptación a ese género de que la precariedad va a determinar, por otro lado, algo que el mundo quería reconducir, que era eh, ese único lugar vacío, abstracto, llamado la nube, ¿no? Que de todas maneras gran parte del trabajo, del empleo, gran parte de la información y gran parte del entretenimiento están puestas allí. ¿Qué queda por fuera? Bueno, queda por fuera las grandes poblaciones, la mayoría de los individuos. Entonces tenemos un relato a veces un poco como acotado, y creo en esa, sí, soberanía, no sé si llamarlo así, una soberanía precaria, pero de alguna manera creo que pasan muchas cosas en las escuelas, en las instituciones, en las comunidades, que no obedecen a la lógica de un hipermandato macroeconómico y político. Y eso no niega que hay un rumbo generalmente homogéneo, y quedan bordes y quedan alternativas, por supuesto, en los márgenes, donde pasan cosas muy interesantes y muy esperanzadoras. Wow, me quedo con todo esto de este escenario no natural para el cual nos están preparando, pareciera, ¿no? Ese ensayo que vivimos durante la pandemia, que ahí también podríamos tener todo un capítulo aparte, Sí. sobre todo teniendo en cuenta los dichos que salió a decir el Lemoyne hace poco,
con respecto a la pandemia, diciendo que la docencia no había trabajado y aún así les habían pagado. Bueno, podríamos hablar de eso, pero pienso en este escenario no natural, tecnofeudal, que vos definís de esa manera, que se va preparando de algún modo con una visión de escuela. Vos tenés unos términos que retomás en muchísimos textos y también en muchas conversaciones, que tiene que ver con lo público y lo común. Creo que esto se contrapone a esta idea de la que venimos hablando. Y bueno, ¿de qué manera podemos volver a construir esas comunidades de pensamientos en las instituciones escolares, recuperar esos espacios con los estudiantes? Pienso en esto mientras te escucho. No sé si hay una respuesta cerrada o si hay algo más para agregar. A ver, no quiero que este ejemplo que les voy a dar, porque es muy reciente, me ha pasado hace una semana, sea considerado o tome cuerpo en un lugar particular, en una maestra en particular. Está muy difícil la situación. Estaba, como les conté, en Rosario, que es una ciudad compleja, difícil, ardua, donde estábamos conversando después de 1 hora y media a propósito de cómo pensar en tiempos donde el pensamiento está atragantado o está enmudecido, o no sabe bien qué pensar o cómo hacerlo. Y hacia el final de esa conversación con un grupo muy grande, digamos un centenar de educadoras y educadores, alguien prestó como un testimonio de su propia angustia, de que estaba muy angustiada con todo lo que estaba pasando. Digamos, yo creo que ahí a mí eso me excede completamente, ¿no? Pero bueno, forma parte de la conversación ese testimonio, y sale otro educador diciendo, bueno, si no se hubieran robado todo, esto no hubiera pasado. Y ahí yo me quedé como muy perplejo y muy sorprendido de la vuelta del meme a la conversación, ¿no? Quería alojar esa pregunta o esa afirmación, pero una afirmación eh, difícil de contemplar, porque requiere indagar la historia de una idea, la historia de un pensamiento, no qué pensás, sino cómo has llegado a ello, es decir, con qué experiencia, con qué fundamentos, qué argumentos, con cuáles conversaciones, cómo tiene que ver eso con tu vida o no tiene que ver con tu vida, a través de qué formación. Entonces ahí tuve la sensación de algo que me dijo alguien en Madrid hace muy poco tiempo, donde yo estaba haciendo un trabajo también con la universidad, que me dijo, bueno, estos no son tiempos de libros, estos son tiempos de TikTok, ¿no? Como mostrándome que de verdad lo que uno estaba queriendo pensar por los libros, hoy está siendo como efectuado en otro territorio. Me quedé muy perplejo, ¿no? Muy sorprendido de esa idea de, mientras uno sigue imaginando lecturas, conversaciones, pensamientos, probablemente hoy las cosas estén decididas, efectuadas, materializadas en otro lugar que para mí es ajeno, para mí es una novedad que no pienso transitar, digamos, manteniendo la distancia con eso, manteniendo la distancia, la diferencia. Y por lo tanto ahí me pareció que estaba la clave de una complejidad que yo no llegaba a comprender, digamos. Quizá yo voy a seguir sosteniendo un pensamiento con las ideas de la memoria, las ideas de la historia, las ideas que nos precedieron, y quizás haya todo un mundo, y no hablo de generaciones, porque se trata de generaciones que están muy parecidas unas con las otras hoy en día, que no lo están pensando en ese territorio, lo están pensando o se están emocionando en otro espacio no comunitario, como es el entretenimiento y la información actual. Se entiende, sí, si hablamos de la educación y del aprendizaje como un acto de conversación, de comunicación, bien lo decías vos, es lo simbólico también lo que está cambiando, el código lo que se ha modificado, y nosotros lo decimos muchas veces acá desde este espacio de comunicación, crear subjetividad, ¿sí? Cómo han avanzado en ese nuevo crear subjetividad,
en esta línea de el individuo por sí solo, separado de la comunidad, sin esos espacios para seguir pensando, y comparto con vos Sí, con que nos falta sí, pero justamente perdóname lugar. que te interrumpa en Sí, algo. Yo creo que también nosotros hemos sobrevalorado demasiado al individuo y me hago cargo de esa idea de subjetividad mal entendida que es eh, como que el individuo es aquel cuya identidad y expresión es irreprochable y debe ser como rodeado de un halo de impenetrabilidad, para así decirlo. Eh, no sé, yo tiendo a evitar la idea del individuo, me gusta más la idea de comunidad, donde por supuesto hay singularidades, por supuesto, pero creo que nosotros hemos subrayado demasiado lo del individuo. Creo que le hemos dado una trascendencia que no sé cuánto tiene, sobre todo en el campo educativo, ¿no? O en el campo cultural, donde la creación es colectiva, donde la cuestión es grupal, donde la cuestión es esa multiplicidad que yo rescato y no tanto la particularidad a la que yo mismo he defendido, quizás por mi proveniencia en la educación especial, durante décadas. Pero es como un tono que me parece que no está mal revisar sobre ese excesivo protagonismo del individuo, que por supuesto es diferente de este protagonismo del individualismo. Carlos, no sé cómo estás de tiempo. Primero preguntarte eso, antes de seguir Eh, avanzando. eh, más o, Me encantaría, pero más o menos Ah, estoy como al ya. borde de una serie Ya estamos al de límite. actividades sobre, pero bueno, podemos seguirla en otro momento, por supuesto. No, no, totalmente. Es que justamente quería que aclaremos eso, porque tal cual, creo que podríamos seguir charlando toda la mañana y me tomaría 3 termos de mate y seguiría escuchándote, porque también tengo anotaciones de haberte estado leyendo y escuchado de un sinfín de terminologías, como para repasar así rápidamente. Planteas también la idea de si se educa para preparar o si se educa para permitir el pensamiento por sí mismos, hablando de una comunidad del pensamiento. Invito a la audiencia y a quienes nos están viendo que lean un poco sobre este apartado que es interesantísimo. También planteas en un momento y hablas muy puntualmente, que lo mencionaste recién, sobre esto de mantener la memoria, ¿sí? ¿Qué es la memoria? La importancia de no permitirnos el olvido, la ignorancia o esconder o disimular que han pasado cosas, algo que está muy en juego en este momento, puntualmente con esto de la memoria. Sí, Ale. Sí. Sí, no, también quedará pendiente, ¿no? Pero a partir de tu trayectoria en la educación especial, también considerar el ataque que hay en este momento hacia las personas con Total. discapacidad. No, total, total, total. No, un Es muy absurdo. violento. Me parece que, y considérenlo un cierre y una abertura al mismo tiempo, Me eh, encantó, qué bien. quizás estábamos habituados a un pensamiento de la mayoría o que pretendíamos mayoritario o que considerábamos consensuado, y yo hoy tengo la impresión que hay que pensarlo como un pensamiento minoritario. Ajá, bien. Eh, Sé que esto puede traer como cola o contradicción, pero digo para no naturalizar y no repetir eh, superficialmente algunas ideas. Perfecto. Estoy hablando de mí, que dábamos por sentada. Repito, la idea de igualdad, de multiplicidad, de la escuela como recomienzo, de la importancia de lo público, de la comunidad, porque me parece que hoy es un pensamiento minoritario y no estaría mal pensarlo así para reconstruirlo, para rehacerlo, para repensarlo, eh, porque si no vamos a creer que esto es una cuestión tenemos una razón histórica y hay una verdad histórica que nos asiste, que puede ser. Pero yo hoy me sometería hasta lo, personalmente lo digo, ¿no?
sobre todo por cierta idea de humildad, por cierta idea de austeridad, por cierta idea de poder compartir con más gente, no insistir en el pensamiento mayoritario, que cómo puede ser que nos haya pasado esto si siempre hemos defendido lo bueno, lo verdadero y lo mejor. Bueno, se ve que no, o se ve que no del todo, o se ve que sí parcialmente, y por lo tanto anuncio esta forma de exponerme al mundo, porque me parece que también ahí hay algo que debemos revisar, como transmitimos lo que consideramos ser verdades en un momento determinado. Perfecto, bueno, habrá que seguir dando esa batalla, habrá que seguir teniendo esas discusiones y reconstruyendo, como bien vos decís, no solo en el ámbito de lo educativo, sino también en lo social y en lo cultural. Carlos, te saludamos y te agradecemos muchísimo por esta comunicación. Para nosotros fue un placer tenerte acá al aire, para nuestra audiencia me imagino que también habrán disfrutado de escucharte en la mañana. Y bueno, queda abierta para una nueva comunicación la invitación acá al programa Tripulantes de la Mañana. Bueno, muchas gracias. Me sentí muy a gusto en medio de este tartamudeo vital en el cual nos encontramos muchas y muchos. Así que hasta pronto. Espero verles pronto. Y nada, muchas gracias de nuevo. Te saludamos ahí a la cámara. Muchas gracias. Muchas gracias por este tiempo. Y bueno, buena semana para vos. A ustedes, un abrazo grande. Hasta pronto.